Muy buenas tardes, ¿qué tal Alberto Galvez? Muy buenas tardes, ya estamos listos para transmitir en vivo, sí, para esta predicación para toda la familia, para los jóvenes. ¿Cómo estás, Linda? Muy buenas tardes, amados hermanitos, Cassandra, Susi, ¿cómo están? Muy buenas tardes, me da gusto saludarlos y ver sus nombres en la pantalla a través de Instagram. Hola Chema, Cassandra, ¿cómo estás, princesa? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Hay alguien que no haya, hola Susi, que no haya saludado? A ver, dice Tosara Mesa y Angelita, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis hermanos, qué gusto verlos listos para aprender más de la palabra de Dios aquí en este grupo para jóvenes. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo están? Gracias a Dios por sus vidas. ¿Cómo estás, Mari? Muy buenas tardes. Liz Aguilar, aquí en Valle de Bravo, gracias a Dios, ya estamos listos para empezar la transmisión en vivo, sí, por las redes sociales, Facebook e Instagram. Que Dios bendiga esta herramienta tan importante por la cual nos podemos comunicar para aprender más de la palabra de Dios. ¿Qué tal, Liz? Un abrazo, gracias a Dios por sus vidas. Patti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos a todos. Sí, que Dios los bendiga grandemente. Qué gusto, gracias a Dios por sus vidas. Vamos a esperar unos momentitos, solo unos momentitos en lo que los demás se vienen conectando. ¿Les parece bien? Mientras, es un gusto saludarlos. Deseamos que todos se encuentren bien. Le damos gracias a Dios porque la cirugía de nuestra hermana, la maestra Patti Zambrano, salió muy bien. Gracias por las oraciones, gracias a Dios. También estamos orando por Malena y su familia. Esperemos que también ya pasen esta prueba, sí, de sanidad, y el Señor los fortalezca su fe, sí, y pronto pase esa prueba en sus vidas. ¿Cómo estás, Loida Espinosa? Bienvenida, muy buenas tardes. Qué gusto que estás aquí. Mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Y bueno, pues iniciemos con esta clase para jóvenes. Y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. ¿Les parece bien? Muy bien. La palabra de Dios dice que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo nos es hecho. Entonces, pues vamos a orar con fe pidiéndole que sea Él, el Señor, quien nos revele su palabra para que nosotros podamos comprobar cada uno. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias esta tarde, Señor, y te rogamos, bendito Padre, que bendigas abundantemente a todos los oyentes, Señor, que están escuchando tu palabra. Te rogamos, Señor, que les des un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra, Señor, alumbrando los ojos de su entendimiento para que puedan ellos comprender cuál es la altura, la profundidad, la anchura del amor de Dios que sobrepasa a todo entendimiento. Te pedimos, bendito Padre, que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, quien nos revele tu palabra, Señor. Nosotros con respeto, con honor, Señor, te damos las gracias porque eres nuestro Padre Celestial. Tu presencia siempre esté en nuestras vidas, en el nombre del Señor Jesucristo, y reprendemos y atamos todo espíritu inmundo que quiera interponerse o que quiera entorpecer, que cada uno de nosotros escuche la palabra de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, alabado sea el Señor. Muy bien, saludo también a Francisco Márquez. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Marinita, qué bueno, alabado sea Dios. Bueno, pues vamos por favor al libro del profeta Daniel. Libro del profeta Daniel, capítulo 2, y vamos a leer el versículo del 1 al 3. Y vamos a ver qué importante es que cada uno de nosotros tenga fuertemente en su corazón la confianza, la revelación que como hijo de Dios Él siempre te va a guardar de cualquier situación.
¿sí? Como hijos de Dios, los jóvenes valientes, esforzados, que están haciendo de su vida una vida diferente como la vida del mundo. El mundo está perdido, el mundo está en tinieblas, pero para eso vino el Señor Jesucristo a deshacer las obras del diablo. ¿Qué tal, Georgette? Muy buenas tardes. Y bueno, dice aquí, Daniel capítulo 2, versículo 1, dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿A cuántos de nosotros a veces tenemos una pesadilla o tenemos un sueño porque cenamos mucho o estamos atribulados por alguna situación y tenemos sueños? Y a veces Dios habla a través de los sueños, pero a veces es cosa de nuestra carne, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, aquí el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y se perturbó su espíritu humano, y se le fue el sueño, ¿sí? Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Recordemos que Nabucodonosor era un rey pagano, era un rey del mundo, no pertenecía al pueblo de Dios, ¿sí? Entonces él hace llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo a estos magos, astrólogos, encantadores y caldeos, que como ustedes no se dan cuenta, estas son prácticas que hacen personas que están en el mundo. Cuando alguien del mundo tiene algún sueño, quiere saber algo que puede suceder en el futuro, cosas así, van a ver a los adivinos o a los brujos, ¿sí? A los que leen las cartas, a los hechiceros, a los brujos, a los magos, ¿sí? Pero todo eso es de las tinieblas, todo eso es de el reino de Satanás, ¿sí? Pero entonces aquí el rey Nabucodonosor los hace traer para que le expliquen y le digan inclusive qué es lo que había soñado, y de esa manera él los iba a probar a ver si realmente le estaban diciendo la verdad. Versículo 3, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño, ¿sí? En el versículo 19, ya esta escritura ya la leímos las clases pasadas, en el versículo 19, como estos, lo que sucede en este tiempo, en los siguientes versículos, pues estos magos, astrólogos, encantadores, caldeos, no pueden saber lo que soñó el rey. Y entonces el rey se enoja y manda a matar a que los maten a todos ellos y a todos los sabios de su reino. Entre ellos estaba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces aquí en el versículo 19, ¿sí? Dice en el versículo 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Otra vez, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Es decir, el Dios del cielo, el Dios creador del cielo y de la tierra, le dio revelación a Daniel de lo que había soñado el rey Nabucodonosor. Versículo 20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Fíjate lo que dijo Daniel. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Sabes por qué algunas personas no se acercan al Señor? ¿Sabes por qué algunas personas no buscan de Dios? Porque sus obras son malas, porque no quieren que sus obras sean descubiertas. Eso lo dice la palabra en el Evangelio según San Juan capítulo 3.
Algunas personas rechazan a Dios porque están en pecado y sus obras son malas y no quieren que sean descubiertas, porque en la presencia de Dios todas las cosas se manifiestan. Por eso algunas personas no se acercan al Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra. Por eso dice aquí el versículo 22, Él revela, es decir, el Dios verdadero, revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Versículo 23. Muy buenas tardes, Alberto Galvez. Bienvenido, muy buenas tardes. Versículo 23 dice así, a ti, oh Dios de mis padres, dice Daniel, a ti, oh Dios de mis padres. Qué hermoso cuando los jóvenes oran de esa manera. Imagínate, bueno, no te imagines, más bien escucha a tus hijos orar, ¿sí? Y cuando ellos dicen a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces llevan a Daniel, ¿sí?, delante del rey Nabucodonosor para que le dé y le revele ese misterio, ese sueño que había tenido y además la interpretación de este sueño. Entonces, aquí en el versículo 26 dice, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual le llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño y que vi y su interpretación? El sueño que vi y su interpretación. Y Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. ¿Sí? Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y entonces ahí Daniel se pone a decirle al rey lo que había soñado y la interpretación de ese sueño que había tenido. Amén. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, jóvenes, ustedes valientes, ¿sí? Cada vez que ustedes disponen en su corazón no contaminarse con las cosas que el mundo ofrece, ustedes tienen una relación buena con el Dios creador del cielo y de la tierra. Y Dios los va a poner a ustedes por cabeza, no por cola. Ustedes van a estar siempre arriba y nunca debajo. Ustedes siempre van a estar en las mejores posiciones porque ustedes tienen el favor del Dios vivo y verdadero. Entonces, si ustedes buscan a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas y deciden en su corazón no contaminarse con las cosas del mundo y serles fiel al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios de sus padres, ¿sí? Dios siempre los va a respaldar, aunque ustedes pongan en peligro su vida por defender o por hablar las cosas que son de Dios. Aquí tenemos a Daniel, ¿sí? Y tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego, 4 jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y ellos se propusieron no contaminarse con las cosas del mundo, ¿sí? Y entonces Dios los respaldó en todas las cosas que ellos hacían. Ellos decidieron no postrarse ante dioses ajenos, dioses de paja, dioses de madera, dioses de yeso, dioses de hierro, ¿sí? Ellos decidieron más no conocían a esos dioses porque ellos habían sido enseñados por sus padres y por los padres de sus padres a solamente tener en su corazón al único Dios vivo y verdadero, porque hay dioses que han hecho los hombres,
¿sí? Hay dioses que han hecho los hombres, los han hecho de madera, los han hecho de fierro, de hierro, ¿sí? Los han hecho de yeso, y ante ellos los han hecho de como pinturas, como imágenes, y ante ellos se postran y creen en eso, ¿sí? Pero antes de avanzar, ¿qué les parece si vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 44, y vamos a ver qué dice Dios acerca de esto, para que sea mejor su palabra la que nos habla y no sean palabras de humana sabiduría? Isaías 44, muy importante, dice así. Isaías 44, versículo 9. Escuchen bien. Los formadores de imágenes, es decir, las personas que fabrican ídolos, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y déjenme hacer una oración. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que abras los ojos y el entendimiento de todos los oyentes para que ellos puedan escuchar tu voz y tu palabra, Señor, que es verdad, entre en sus vidas y puedan reconocer al único Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra, y puedan discernir entre lo que es tuyo y lo que no es tuyo, Señor. Fortalécelos y explícales por medio de tu Espíritu Santo, revélales tu palabra para que ellos conozcan la verdad, la cual los va a hacer y los hace libres. Dice así: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Un ídolo no ve, un ídolo no entiende porque es un muñeco, ¿sí? Y dice aquí, ¿quién formó un dios o quién fundó una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Es decir, todas las personas que crearon esas imágenes, esos ídolos, son personas, son hombres que hicieron todo eso con sus manos. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Versículo 12, el herrero. ¿Cuántos de ustedes conocen a un herrero? Yo conozco a varios, ¿sí? Y son personas muy lindas, personas que tienen sus familias y que gracias a Dios, Dios los ama y Dios quiere rescatarlos de las tinieblas para que conozcan la verdad y la verdad los haga libres. Dice así, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre. ¿Quién tiene hambre? El herrero. Y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. ¿Por qué? Porque es un hombre. El herrero es un hombre, ¿sí? Y hace figuras con sus manos. El carpintero. ¿Cuántos de ustedes conocen un carpintero? Yo conozco a algunos carpinteros, ¿sí? Y dice así, el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios con minúscula, es decir, con la madera con la que hicieron una puerta, una ventana, una pérgola, con vigas en los techos. Con esa madera, con la madera que les sobra, hacen un ídolo, ¿sí? Hacen además un dios y lo adoran. Fabrican un ídolo y se arrodillan delante de él con lo que fabricaron sus manos. Parte del leño quema en el fuego,
con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. ¿Con qué se calentó? Con esos leños, con esa madera, ¿sí? Que le sobró. Se calentó porque hacía frío, porque estaba lloviendo, en fin. Y dice aquí, versículo 17, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. ¿Te das cuenta? Mira, cuando yo leí esto, yo dije, ay Señor, tienes razón. Yo tengo en mi casa, hace cerca ya de 30 años atrás, antes de haber recibido al Señor Jesús como mi Señor y Salvador, yo tenía en mi casa un crucifijo y un ídolo, y mi confianza estaba ahí. Y cuando Dios me reveló esta escritura, me dio pena y dije, ay, sí es cierto, me estoy postrando ante un pedazo de madera, me estoy postrando ante un pedazo de yeso, ante un pedazo de material de construcción, ¿sí? Y me dio pena y dije, ¿cuánta razón tiene Dios? Y dice en el versículo 18, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. ¿Sabes lo que significa la palabra abominación? Significa maldición. Haré del resto de él una maldición. Me postraré delante de un tronco de árbol. Me postraré delante de un trozo de yeso. Me postraré delante de una pintura cómex o de algo que se pintó con pinturas y crayolas y gises y todo eso. Me postraré delante de eso, de un pedazo de papel, de un pedazo de tela. Me postraré delante de eso. Versículo 20. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma y diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Hay hombres que han fabricado ídolos, imágenes con sus manos y en ello ponen su confianza y su fe. Pero mira, estos jóvenes valientes, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, sí, aunque algunos de ellos los echaron al foso, sí, del fuego, sí, y a Daniel lo echaron en el pozo de los leones, no se postraron delante de ninguna imagen, de ningún ídolo hecho por el rey, sí, en este caso Nabucodonosor, a pesar de que su vida estaba en peligro. ¿Pero por qué no lo hicieron? Porque ellos tenían en su corazón la convicción de quién es el Dios vivo y verdadero. Sí, Carla, muy interesante, tienes toda la razón, ¿sí? Vayamos, por favor. Las cosas de Dios son santas y son puras. Y vayamos nuevamente al libro de Daniel. Al libro de Daniel. Gloria al Señor. Amén. Y vamos, por favor, al capítulo, ahorita les digo, vamos al capítulo 5, vamos a seguir nuestra clase. Capítulo 5, ¿sí? Versículo 1. Aquí vamos a ver ahora la historia del hijo de Nabucodonosor. Su nombre fue Belsasar, ¿sí? Y vamos a ver lo que hizo él con las cosas que se habían llevado, ¿sí? Del templo de Dios y se los habían llevado al palacio del rey Nabucodonosor. Y vamos a ver lo que sucedió. Capítulo 5, versículo 1.
el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, es decir, sus capitanes, sus coroneles, ¿sí?, y sus grandes, sus mujeres, sus esposas y sus concubinas, es decir, las que no eran esposas y las tenían como concubinas. La que no es esposa es concubina, ¿sí? Versículo 3, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro. Ellos tenían dioses hechos con oro y de plata, o sea, estatuillas de oro, de plata, eso se le llama idolatría. Dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Nuevamente, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces de repente ellos estaban ahí en su fiesta y en el muro de la pared, ¿sí?, se vio una mano sin cuerpo que escribía unas letras, ¿sí? Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Empezó a temblar, ¿sí? El rey, de miedo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Te das cuenta? Alabado sea Dios. Nosotros somos hijos del Dios vivo y verdadero, del que creó los cielos y la tierra, del único que es digno para ser alabado y ser bendecido, de ese Dios precioso que además nos ha amado con un amor que sobrepasa todo entendimiento, que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros, porque nos ama, a pesar de ser como somos, nos ama con todo su corazón y no quiere perder a ninguno de sus hijos y quiere llamar a otros a que sean sus hijos. ¡Aleluya! ¿Sí? Y dice aquí en el versículo 7, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir otra vez magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación, porque esta interpretación, ¿quién la da? Solamente el gran Dios, el que creó los cielos y la tierra. ¡Aleluya! Versículo 9. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses, ¿sí?, de los dioses santos, ¿sí? Reconocían que había algo especial en la vida de Daniel. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel,
al cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te hará la interpretación. Versículo 13. Se pone la cosa muy interesante. Nuevamente es llamado ante el rey, ese joven hebreo, ¿sí? Al cual solamente servía al Dios único, vivo y verdadero, y que nunca comprometió sus palabras, ¿sí?, para hablar mal de Dios, y siempre fue fiel al Dios vivo, al Dios de sus padres, ¿sí?, a pesar de que su vida la llegó a poner en peligro por serle fiel a Dios, y Dios siempre lo respaldó. Amén. Versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Versículo 15. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Versículo 16. ¿Sabes por qué estamos leyendo la Biblia? Porque hay tantos detalles importantes y no queremos, ¿sí?, omitir ninguno. Es mejor que Dios, ¿sí?, nos revele todo lo que Él nos quiere dar esta tarde, ¿sí? Versículo 16. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Versículo 17. Nótese lo que dijo Daniel. Un joven como tú, ¿sí?, un adolescente, valiente, que conocía a Dios, que tenía buena comunión con el Dios vivo y verdadero. Y Dios te anima y te exhorta a que tú también tengas una comunión con el Dios vivo y verdadero. Versículo 17 dice así: Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Podemos ver en el corazón de Daniel que no había codicia. No quería dones, no quería oro, solo quería serle fiel al Dios vivo y verdadero. Hay personas que sí son codiciosas y se aprovechan de cualquier situación, pero hay otros que le quieren ser fiel a Dios, ¿sí?, y no se aprovechan a pesar de todos los dones que Dios les da. Si no se aprovechan de esa situación, solamente quieren agradar al Dios vivo y verdadero. Alabado sea el Señor. Versículo 18. Dice en el versículo 18: El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. ¿Quién? El rey Nabucodonosor. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Versículo 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, ¿sí?, es decir, cuando se llenó de soberbia. ¿Quieres conocer a una persona lo que hay verdaderamente en su corazón? ¿Sí? Ponle en una posición de autoridad y ahí se va a ver lo que verdaderamente hay en su corazón. Si hay soberbia, si hay orgullo, si hay codicia, ¿sí? Ahí se ve lo que hay verdaderamente en el corazón de una persona. Y aquí con el rey estaba pasando eso. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, se llenó de soberbia, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Es decir, fue quitado como rey. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Fíjate lo que pasó con el rey Nabucodonosor.
hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Versículo 22. Nótese lo que dice, ¿sí? Y tú, su hijo, Belsasar, no, dice, nos has humillado. Lo voy a leer correctamente, perdone. Versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, ¿sí? Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Es decir, esa mano que este rey vio que escribía en ese muro, ¿sí? Escribió las palabras Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ¿sí? Y esa es la interpretación. Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Acuérdense, como hemos leído, Dios pone reyes y quita reyes. Dios pone presidentes y quita presidentes. Dios pone personas en autoridad y quita personas en autoridad. Dios pone a los magistrados, quita a los magistrados. Dios pone a quien está en la autoridad y quita al que está en la autoridad. Por eso tenemos que tener temor de Dios, cada uno de nosotros, porque Dios es el que pone y Dios es el que quita. Sí, es Él, ¿sí? Versículo 27. Tekel significa pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Versículo 28. Pérez significa tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Versículo 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Esa misma noche que él escuchó esta interpretación, fue muerto, ¿sí?, el rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Cuántos años estuvo Daniel? ¿Cuántos años estuvo Daniel cautivo en Babilonia? 62 años, ¿sí? 62 años. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, podemos darnos cuenta que Dios pone, Dios quita, Dios honra al que le honran, ¿sí? Y también sus siervos, sus verdaderos siervos no reciben gloria de nadie, ¿sí? Y no se aprovechan de ninguna situación, aun cuando se les quiere dar dones, títulos. Ellos, los verdaderos, no aceptan nada de eso. Lo único que quieren es agradar y ser fiel al Dios verdadero que creó los cielos y la tierra, ¿sí? Jóvenes, Daniel y sus amigos, los hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, son un hermoso ejemplo a seguir, una inspiración para aprender más la palabra de Dios, conocer al Dios que creó los cielos y la tierra, ¿sí? Tú siempre procura serle fiel a Dios y Dios siempre te va a poner, siempre te va a exaltar,
porque Dios tiene buen cuidado de los suyos, amén. Dios tiene buen cuidado de los suyos. Amén. Alabado sea el Señor. Y bueno, si podemos ver también aquí, si vamos al libro de Daniel, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 1 y vamos a estar saltándonos a unos versículos para que podamos ver cómo Sadrach, Mesach y Abed-Nego se negaron a postrarse delante de una imagen, ¿sí? de un ídolo, y ellos fueron lanzados al horno de fuego, ¿sí? Y Dios los libró. Capítulo 3, versículo 1, dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Esto significa 18 metros de altura. 18 metros de altura, si fueran en pisos de edificios, más o menos son como entre 8 y 9 pisos de altura. Imagínate un edificio de 8 pisos o de 9 pisos, pues es muy alta, ¿verdad? Pues de ese tamaño era la estatua que Nabucodonosor hizo, ¿sí? De oro para que fuera adorada. Fuera adorada, no que fuera adorada, sino que fuera adorada. Y dice aquí: y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y entonces salió un pregonero, unos de los que gritan en las esquinas, dando un edicto del rey, en el versículo 4, y dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué crees que pasó? Que 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, se negaron a hincarse, a postrarse delante de una estatua de oro. Y si no lo hacían, les habían dicho que a ellos o a cualquiera sería lanzado al horno de fuego ardiendo. Entonces se lo hicieron saber al rey Nabucodonosor, ¿sí? Y entonces él mandó a llamar a los jóvenes para preguntarles. En el versículo 16, Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Sí? No lo dijeron en un tono con soberbia, ni con arrogancia. Yo creo que lo dijeron en un tono tranquilo, pero solo dijeron la verdad, y que no se postrarían ante ningún Dios que no fuera el Dios verdadero, el que creó los cielos y la tierra, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, dice en el versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Imagínate si estás ahí y ves eso
Y dices, ¿cuánta fe de estos jóvenes? ¿Sí? Y entonces aquí dice, versículo 21, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? A quienes los habían atado y los habían levantado para echar dentro del horno. Ellos fueron los que fueron quemados, ¿sí? Versículo 23, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Mira, esta escritura que estamos leyendo es una historia verdadera. Este no es un cuento. Esto no es algo que alguien se inventó. Esta es una historia verdadera. Hola Raquel Ramírez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, es una historia verdadera. Y dice aquí, versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses, es decir, es semejante al Hijo del Dios verdadero. Aleluya. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió un ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Nos podemos dar cuenta, jovencitos, ¿sí? Y toda la audiencia que está escuchando, que cada vez que uno de los hijos del Dios vivo y verdadero, como ustedes, ¿sí? A pesar de que en un momento de prueba, ¿sí? Las cosas están difíciles y a veces están algunas personas en una posición que su vida está en peligro por seguir al Dios único, vivo y verdadero, ¿sí? El Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira que Dios siempre te va a cuidar y Dios siempre te va a respaldar, porque Dios está contigo y Dios honra la fidelidad. Amén. Entonces, así como Dios rescató a estos jóvenes valientes, que a pesar de que fueron lanzados al horno de fuego, Dios los respaldó, ¿sí? No había 3 en el horno de fuego, en el horno de fuego había 4. ¿Y sabes quién es ese 4? El Señor Jesús estaba con ellos. El Señor Jesús estaba con ellos y el Señor Jesús los desató y caminaron libremente dentro de las llamas de fuego. Y esta es una verdad y está escrita. Amén. Así
De la misma manera, Dios te va a rescatar cuando tú tienes en tu corazón la plena convicción de que el Dios vivo y verdadero, el creador del cielo y de la tierra, está en tu corazón. Entonces, cuando tú eres fiel y lo confiesas delante de los hombres, entonces Dios confesa, el Señor Jesucristo, que es Dios, confesará tu nombre delante de su Padre que está en los cielos. Aleluya, gloria a Dios, porque Dios respalda al que en Él confían. Dios es galardonador de los que en Él confían. Entonces, si en algún momento, si tú tienes que atestiguar, es decir, si tienes que testificar quién es tu Dios, sé valiente, sé valiente. Dios está contigo. Tú no estás solo. No te niegues no niegues al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Cuando vayas a dar gracias por los alimentos, dalos con confianza, con denuedo, ¿sí? Con confianza, con denuedo, con gracia. Amén. Porque de esa manera tú estás testificando quién es tu Dios y estás dando gracias por los alimentos, gracias por cada día, gracias porque Dios te cuida a ti y a tu familia, Dios te lleva con bien, te regresa con bien a tu casa, Dios prospera todo lo que hace en tus manos, Dios prospera todo lo que estudias, Dios te ayuda en tus exámenes, Dios te lleva con bien, te trae con bien, Dios está contigo y por ti y en ti. Amén. Pero es necesario que lo conozcas más, porque mientras más lo conoces, más lo amas y más al conocerlo tu fe está más fuerte y sabes en quién confiar en un momento determinado o en un momento en que Dios te necesite para orar por uno de tus amigos, de una de tus compañeras de la escuela. ¿Sí? Si sufre un accidente o necesita ser consolada o ser consolado, amén, Dios te va a usar. ¿Y por qué te va a usar? Porque amas a Dios con todo tu corazón y lo que se ama se honra. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, vas a honrar a Dios y lo vas a amar, amén. ¿Por qué? Porque lo amas y sabes en quién confías. Así que no temas, llénate más de Dios. Dios está contigo y la palabra de Dios dice que nunca te dejará y nunca te abandonará porque Él está contigo. Es necesario esforzarse y ser valiente y hacer lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Josué capítulo 1 versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Mira, aquí está el libro de la ley, la Biblia. Sino que de día y de noche meditarás en él, en el libro, en la Biblia, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente. Y ya lo eres. Los jóvenes son muy valientes, ¿sí? Los jóvenes tienen fuertes convicciones, son idealistas, ¿sí? Los jóvenes quieren tener una verdadera comunión con Dios y Dios te está esperando con los brazos abiertos para tener un tiempo de compañerismo contigo, para que lo conozcas, ¿sí? Mientras más lo conoces, más lo vas a amar, ¿sí? Y vas a saber en quién puedes confiar, porque Él es fiel y es verdadero. Y tu vida tiene un propósito en esta tierra, ¿sí? Tu vida tiene propósito aún desde antes de la fundación del mundo. Tú no naciste en esta época porque te tocó de chiripada, como dicen los chavos, no, los chavos de mi época, chiripada, ¿sí? No, tú naciste en esta época porque Dios tiene planes y propósitos para ti en esta tierra. Y Dios te necesita aquí en esta tierra. Dios te necesita en tu escuela. Dios te necesita con tus compañeros para que les testifiques. No te avergüences, no va a pasar nada. Simplemente vas a hablar de tu experiencia con Dios, ¿sí? Vas a hablar
de quién te ha amado tanto y quién te ha ayudado y quién va a estar contigo hasta que Dios te llame, ¿sí? Nunca abandones el camino del Señor. Si te llegas a equivocar, pídele perdón a Dios y te vuelves a levantar, amén. Si es un camino que andar, un estilo de vida que vivir, no es una visita, es un estilo de vida. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que ánimo, ánimo, ustedes son valientes, son esforzados, ¿sí? Los jóvenes es un grupo muy especial de personas que son idealistas, que quieren cosas auténticas, no quieren cosas disfrazadas, no quieren cosas réplicas ni mentiras. Ellos siempre quieren saber la verdad. Tú como joven siempre quieres saber la verdad. Y bueno, pues la verdad te hace libre y la verdad es el Señor Jesús. Todo lo demás es mentira. Fue creado por los hombres, fue creado inclusive a veces, no a veces, sino para engañar y confundir a las personas. Pero la palabra de Dios dice que conocerás la verdad y la verdad te hace libre. La verdad nos hace libres y el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es a través del Señor Jesús. Nadie va a ir al Padre. Pueden ir a muchos lugares en el mundo, pero al Padre, que está en el tercer cielo, solamente se llega a través del Señor Jesucristo. No hay otro camino. Por eso Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. En la casa de mi Padre, dice el Señor Jesús, muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Amén. Alabado sea Dios. Bueno, si alguien de los que están escuchando verdaderamente quieren recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, solamente es hacer una oración sencilla, ¿sí? Para que conozcas al Dios que creó los cielos y la tierra, al que conoce y llama, y al Creador de todas las cosas, y a cada una de las estrellas las llama por su nombre. Él dice, la tierra es el estrado de mis pies, y el cielo es mi trono. ¿En qué lugar me puedes poner para descansar? Dios no habita en templos hechos por la mano del hombre. Dios decidió habitar en un lugar cálido de adoración, que es tu corazón. Si tú abres la puerta de tu corazón, Él entrará en ti, cenará contigo y tú con Él. Y no te pierdas y no te niegues la oportunidad de conocerlo. Él te ama y te ama con amor eterno. Amén. Solamente haz una oración, te podemos guiar como algún día nos guiaron a nosotros hace algunos años. Y solamente es decirle, Padre, yo recibo al Señor Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador. Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, me arrepiento. Quiero conocer al Señor Jesús de una manera auténtica y real. No quiero que me platiquen de Él, yo quiero conocerlo. Abro mi corazón y recibo al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Padre, lléname con tu Espíritu Santo para que yo pueda escuchar tu voz. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Él, como Señor, vino a mi vida, murió por mis pecados y resucitó de entre los muertos. Él está vivo y lo recibo en mi corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. También renuncio a todos los ídolos y todas las cosas en que creí en el pasado, sin saber nada. Pero yo quiero, Señor, conocerte a ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mi Padre, yo te ruego, Señor, que cada uno de los oyentes los llenes con tu Espíritu Santo y nos lleves a todos a toda tu verdad, Señor. Queremos conocerte más, bendito Dios, de una manera más profunda. En el nombre del Señor Jesucristo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias
porque estás en nosotros, por nosotros, y tu presencia, Señor, la disfrutamos cada día de nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y a Cristo siempre toda la gloria, como dice Vicky, a Cristo la gloria. Alabado sea Dios. ¿Qué tal, mi hermano Alejandro García? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, en unos minutitos, sí, empieza la clase. Gracias a Dios, Carla, que Dios te bendiga grandemente. Angelita, que Dios las bendiga y los bendiga a todos grandemente. Marinita, a todos. Gracias Marcela, gracias a Dios, Pati, a Cristo la gloria, a Cristo la gloria. En unos minutos viene la clase de afirmándose en los principios básicos. Si ustedes no han tomado esta clase o has tomado la clase incompleta, tomaste algunas clases y otras no, te animamos a que lo tomes, lo retomes, ¿sí? Porque mira, mientras más conocemos la palabra de Dios, más nos afianzamos en el Señor. Y Dios también quiere recordarnos algunos principios para que les enseñemos a otros cuando nos pregunten y tengamos una respuesta bíblica, una respuesta que está en las Escrituras para llevar a otros a los pies de Cristo. Amén. En unos minutitos empieza la clase de afirmándose en los principios básicos. Bueno, pues el pastor les manda un abrazo a todos, ¿sí? Que Dios les bendiga grandemente. Estamos en unos minutos nuevamente al aire. Bendiciones para todos, que tengan una excelente tarde, ¿sí? Y recuerden que mañana, sábado, tenemos la reunión de oración. A las 7 de la noche todos estamos convocados a la reunión de oración. Y el domingo tenemos el servicio desde las 11 de la mañana con alabanza, adoración. La cita es a las 11 en tu sala, ¿sí? Lleguemos temprano para tomar el mejor lugar. Amén. Y estemos ahí con nuestro hermano Luis Barrientos, toda la iglesia, alabando y adorando al único que es digno de ser alabado y bendecido, para después recibir palabra. Y después los niños, ¿sí? Tienen con su maestra, con sus maestras, con sus maestros, la clase para los niños. Recuerden, Dios dijo, dejad que los niños se acerquen a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Lo que ellos reciben se queda en sus pequeños corazoncitos y les va a servir toda la vida. Que Dios los bendiga grandemente. Muy buenas tardes.